Bueno, originalmente solo era el I2K, al evento que sucedió en el cambio de milenio, o sea el cambio que se dio el último día de diciembre a medianoche, 1999, 2000, y que con esto bueno más que solo el hecho que se empezó otro milenio se más, profundamente relacionado con la joven tecnología de ese tiempo, bueno debido a que los programadores tenían la costumbre al momento de escribir códigos dejar la fecha resumida así por ejemplo el 12 de marzo de 1998 he aquí el detalle del problema que al momento de llegar el año 2000 las computadoras interpretarían como el 1 de enero de 2000 haciendo creer que regreso a una fecha inicial de alrededor de 1970, muchas personas tomaron este hecho como el apocalípticos fue 2012 de ese tiempo, pero al igual que el 2012 se llevó a cabo sin más complicaciones, claro se produjeron problemas en algunos países en los sistemas de peaje en otros cobros de facturación tarjetas de crédito dejaron de funcionar etc., pero sin pasar a problemas mayores, ahora el I2K 2038 va a ser un problema similar no por la práctica de los programadores sino más bien la capacidad de datos que puede manejar un sistema operativo de 32 bits como el que usan la mayor parte de computadoras se hace que manejen sistemas de Microsoft Linux Mac Android, si corre con 32 bits. Esta representación es un estándar de facto en los sistemas tipo Unix y también en los programas escritos para muchos otros sistemas operativos debido al gran alcance del lenguaje de programación C. En la mayoría de sistemas de 32 bits, el tipo de dato TIME usado para guardar el contador de segundos es un entero de 32 bits con signo, es decir, que puede representar un rango de números entre menos 2.000 millones, 147 millones, 483.648 y 2.000 millones, 147.483.647, 231 y 231, 1 bit para el signo, y 31 para el valor absoluto, por lo que el último segundo representable con este formato será a las 3:14 minutos, 7 segundos del 19 de enero de 2038, cuando el contador llegue a 2.000 millones, 147 millones, 483.647. Un segundo después, el contador se desbordará y saltará al valor menos 2.000 millones, 147 millones, 483.648, que causará el fallo de programas que interpretarán el tiempo como que están en 1901, dependiendo de la implementación, en vez de en 2038. A su vez, esto causaría cálculo y procesamiento incorrecto y causaría un problema mundial. No hay una forma sencilla de arreglar este problema para las combinaciones existentes de pub/so. Cambiar la definición de TIME para usar un tipo de 64 bits rompería la compatibilidad binaria para el software, almacenamiento de datos y, por lo general, cualquier cosa que tenga algo que ver con la representación binaria del tiempo. Cambiar TIME a un entero de 32 bits sin signo afectaría a los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo. La mayoría de sistemas operativos para arquitecturas de 64 bits utilizan enteros de 64 bits para TIME. La migración a estos sistemas está todavía en proceso y se espera que se complete mucho antes de 2038. Usar un entero de 64 bits retrasaría la fecha del problema unos 2,90 billones de años, 2,9x 1012. Es decir, 220 veces la edad aproximada del universo. El problema hace que los dispositivos Android, al menos algunas versiones, se bloqueen y no reinicien cuando se cambia la fecha a esa fecha. Para comprobar esto se puede ir a la configuración de fecha y hora en el dispositivo, y al tratar de cambiar la fecha y hora al 2038, se encontrará con la sorpresa de que solo le permite cambiarlo hasta el 31 de diciembre de 2037. En los dispositivos iOS 7 y Windows Phone el sistema permite cambiar la fecha hasta el 1 de enero de 2038. Concretamente, el problema afecta a los programas que usan la representación del tiempo basada en el sistema POSIX, que es el explicado en el párrafo anterior. Es la representación estándar en los sistemas tipo Unix y en todos los programas escritos en el lenguaje de programación C. La mayoría del software actual cae dentro de ese grupo y fallarán, dependiendo de cómo estén implementados, como si estuviesen funcionando en 1901 o 1970, en vez de en 2038. A pesar de ser un problema bien conocido, los programadores conocen esta limitación desde la implementación misma del lenguaje C, no existe una forma sencilla de solucionar este problema. Podría cambiarse el tipo de variable empleado por un entero de 32 bits sin signo, pero esto haría que todos los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo fallen.
Y reescribir por completo esas aplicaciones es un trabajo enorme, que a veces ni siquiera puede encararse. También puede creerse, erróneamente, que, utilizando una variable de 64 bits podríamos salir del paso, pero al igual que con las de 32 bits sin signo, se perdería la compatibilidad binaria con el resto del software. De facturación, tarjetas de crédito dejaron de funcionar, etc., pero sin pasar a problemas mayores. Ahora el I2K 2038 va a ser un problema similar, no por la práctica de los programadores sino más bien la capacidad de datos que puede manejar un sistema operativo de 32 bits como el que usan la mayor parte de computadoras, séase que manejen sistemas de Microsoft Linux, Mac, Android, si corre con 32 bits. Esta representación es un estándar de facto en los sistemas tipo Unix y también en los programas escritos para muchos otros sistemas operativos debido al gran alcance del lenguaje de programación C. En la mayoría de sistemas de 32 bits, el tipo de dato TIME usado para guardar el contador de segundos es un entero de 32 bits con signo, es decir, que puede representar un rango de números entre menos 2.000 millones, 147 millones, 483.648 y 2.000 millones, 147.483.647, 231 y 231, 1 bit para el signo, y 31 para el valor absoluto, por lo que el último segundo representable con este formato será a las 3:14 minutos, 7 segundos del 19 de enero de 2038, cuando el contador llegue a 2.000 millones, 147 millones, 483.647. Un segundo después, el contador se desbordará y saltará al valor menos 2.000 millones, 147 millones, 483.648, que causará el fallo de programas que interpretarán el tiempo como que están en 1901, dependiendo de la implementación, en vez de en 2038. A su vez, esto causaría cálculo y procesamiento incorrecto y causaría un problema mundial. No hay una forma sencilla de arreglar este problema para las combinaciones existentes de pub/so. Cambiar la definición de TIME para usar un tipo de 64 bits rompería la compatibilidad binaria para el software, almacenamiento de datos y, por lo general, cualquier cosa que tenga algo que ver con la representación binaria del tiempo. Cambiar TIME a un entero de 32 bits sin signo afectaría a los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo. La mayoría de sistemas operativos para arquitecturas de 64 bits utilizan enteros de 64 bits para TIME. La migración a estos sistemas está todavía en proceso y se espera que se complete mucho antes de 2038. Usar un entero de 64 bits retrasaría la fecha del problema unos 2,90 billones de años, 2,9x 1012. Es decir, 220 veces la edad aproximada del universo. El problema hace que los dispositivos Android, al menos algunas versiones, se bloqueen y no reinicien cuando se cambia la fecha a esa fecha. Para comprobar esto se puede ir a la configuración de fecha y hora en el dispositivo, y al tratar de cambiar la fecha y hora al 2038, se encontrará con las 63.647, 231 y 231, 1 bit para el signo, y 31 para el valor absoluto, por lo que el último segundo representable con este formato será a las 3:14 minutos, 7 segundos del 19 de enero de 2038, cuando el contador llegue a 2.000 millones, 147 millones, 483.647. Un segundo después, el contador se desbordará y saltará al valor menos 2.000 millones, 147 millones, 483.648, que causará el fallo de programas que interpretarán el tiempo como que están en 1901, dependiendo de la implementación, en vez de en 2038. A su vez, esto causaría cálculo y procesamiento incorrecto y causaría un problema mundial. No hay una forma sencilla de arreglar este problema para las combinaciones existentes de pub/so. Cambiar la definición de TIME para usar un tipo de 64 bits rompería la compatibilidad binaria para el software, almacenamiento de datos y, por lo general, cualquier cosa que tenga algo que ver con la representación binaria del tiempo. Cambiar TIME a un entero de 32 bits sin signo afectaría a los programas que hacen cálculos con diferencias de tiempo. La mayoría de sistemas operativos para arquitecturas de 64 bits utilizan enteros de 64 bits para TIME. La migración a estos sistemas está todavía en proceso y se espera que se complete mucho antes de 2038.
Usar un entero de 64 bits retrasaría la fecha del problema unos 2,90 billones de años, 2,9x 1012. Es decir, 220 veces la edad aproximada del universo. El problema hace que los dispositivos Android, al menos algunas versiones, se bloqueen y no reinicien cuando se cambia la fecha a esa fecha. Para comprobar esto se puede ir a la configuración de fecha y hora en el dispositivo, y al tratar de cambiar la fecha y hora al 2038, se encontrará con la sorpresa de que solo le permite cambiarlo hasta el 31 de diciembre de 2037. 1. En los dispositivos iOS 7 y Windows Phone el sistema permite cambiar la fecha hasta el 1 de enero de 2038. Concretamente, el problema afecta a los programas que usan la representación del tiempo basada en el sistema POSIX, que es el explicado en el párrafo anterior. Es la representación estándar en los sistemas tipo Unix y en todos los programas escritos en el lenguaje de programación C. La mayoría del software actual cae dentro de ese grupo y fallarán, dependiendo de cómo estén implementados, como si estuviesen funcionando en 1901 o 1970, en vez de en 2038. A pesar de ser un problema bien conocido, los programadores conocen esta limitación desde la implementación misma del lenguaje C. No existe una forma sencilla de solucionar este problema. Podría cambiarse el tipo de variable empleado por un entero de 32 bits sin signo, y también en los programas escritos para muchos otros sistemas operativos debido al gran alcance del lenguaje de programación C. En la mayoría de sistemas de 32 bits, el tipo de dato time usado para guardar el contador de segundos es un entero de 32 bits con signo, es decir, que puede representar un rango de números entre menos 2000 millones, 100. Bueno, originalmente solo era el I2K, al evento que sucedió en el cambio de milenio, o sea el cambio que se dio el último día de diciembre a medianoche, 1999, 2000, y que con esto bueno más que solo el hecho que se empezó otro milenio C+, profundamente relacionado con la joven tecnología de ese tiempo, bueno debido a que los programadores este hecho como el apocalípticos fue 2012 de ese tiempo, pero al igual que el 2012 se llevó a cabo sin más complicaciones, claro se produjeron problemas en algunos países en los sistemas de peaje, en otros cobros de facturación, tarjetas de crédito dejaron de funcionar, etc., pero sin pasar a problemas mayores. Ahora el I2K 2038 bares tenían la costumbre al momento de escribir códigos dejar la fecha resumida así, por ejemplo el 12 de marzo de 1998. He aquí el detalle del problema, que al momento de llegar el año 2000 las computadoras interpretarían como el 1 de enero de 2000, haciendo creer que regresó a una fecha inicial de alrededor de 1970. Muchas personas tomaron a ser un problema similar no por la práctica de los programadores sino más bien la capacidad de datos que puede manejar un sistema operativo de 32 bits como el que usan la mayor parte de computadoras, se hace que manejen sistemas de Microsoft Linux, Mac, Android, si corre con 32 bits. Esta representación es un estándar de facto en los sistemas tipo Unix